Hola, hola a todas, a todos, a todes. Esperemos que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana, que estén teniendo una buena semana. Em, Les damos la bienvenida a la clase de hoy día. La clase de hoy va a ser de regulación de la huelga y voy a presentar a la a la profesora inmediatamente. Antes de empezar, queríamos referirnos muy brevemente respecto del proceso histórico al cual nos vamos a enfrentar este fin de semana. Un proceso que sin lugar a dudas ha significado muchas cosas para la organización popular y también para la organización de las y los trabajadores. Nosotros como escuela sindical creemos que este es un momento histórico y es un momento histórico desde muchas vertientes y en muchos sentidos. El principal de todos es porque existe la posibilidad de colmar de organización popular y de colmar de representatividad desde el pueblo, desde la clase trabajadora, este espacio. Y apostamos un poco a eso también. Entonces les invitamos como a que ustedes puedan participar de lo que es este proceso y también a no descuidar la organización, porque también entendemos que todo lo que es la organización de las y los trabajadores no termina en un voto, sino que siempre va más allá, siempre va en estar conectados en los territorios, siempre va en mantener activos nuestros sindicatos, en mantener activos a las distintas personas con las cuales nos vamos involucrando y vamos participando. Así que como el primer llamado es a eso, a participar, a aprobar y también a mantener todo lo que son los trabajos y la organización popular y mantener también la protesta con todas las medidas de cuidado necesarias para proteger a las y los compañeros con los cuales nos vamos encontrando en las calles y en los distintos puntos de encuentro. Así que eso como respecto de, en términos muy generales, respecto de lo que es el plebiscito que va a ser este fin de semana. Recuerden ir con mascarilla, con alcohol gel y que no pueden ir tampoco con nada que muestre como su preferencia porque eso puede ser complicado para efectos del voto y de la participación. Así que eso, ya al final de la clase vamos a dar un poco de información importante respecto de la próxima clase y respecto del curso para que se queden hasta el final y también vamos a dar un poco más de información respecto de las propias posiciones que hemos desarrollado como escuela respecto del proceso constituyente. Así que eso, siempre con autocuidado y tomando todas las medidas de resguardo necesarias. Ahora, ya respecto de la clase, le damos la bienvenida a esta nueva clase de la escuela sindical. La clase pasada la tuvimos que suspender por situaciones internas de la escuela, pero va a estar pronta a reprogramarse. Y acá en adelante continúan las clases a las 7:30 como siempre. El día de hoy vamos a estar junto a la profesora Carla Varas Marchán. Ella es una muy connotada profesora, doctora en Derecho, y también es investigadora y autora de varios libros y textos que abordan todo lo que es el derecho del trabajo y la seguridad social. Nosotros como escuela estamos muy felices de que ella esté junto a nosotros hoy día y que acceda a participar junto a nosotros. Creemos que es mucho el aporte que se puede hacer también desde abogadas, abogados, para todo lo que es la organización y acercar los conocimientos a las y los trabajadores y dirigentes sindicales. El tema que vamos a ver hoy va a ser de regulación de la huelga con el objetivo de entender un poco más cómo funciona en la práctica la regulación de todo este proceso. Les invitamos también a que vayan dejando sus preguntas en el chat. Nosotros, el equipo técnico que está atrás de las clases va a estar recopilando las preguntas y les vamos a estar respondiendo como siempre. Así que la invitación siempre es a que ustedes vayan haciendo sus preguntas y nosotros las vamos recopilando. Eso. Bienvenida, profesora. La dejo junto a las y los dirigentes sindicales que nos están viendo. No sé cuánta gente hay conectada, pero siempre son hartos, así que vamos a estar ahí nosotros recopilando las preguntas y usted nos avisa cuando las vayamos mandando. Muchas Ningún gracias. problema. Muchas gracias a ti Catalina y a todo el equipo de la escuela sindical. Antes de comenzar, para mí es un motivo de felicidad estar acá por dos importantes razones. La primera
es que, bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Chile y junto con unos compañeros en el 2004 dimos inicio a esta escuela sindical precisamente que tuvo por objetivo acercar los conocimientos a las y los trabajadores, a los dirigentes sindicales, que la Universidad de Chile retomara su rol público, el ser una universidad al servicio de las necesidades del país, y en ese sentido se dio inicio, y para mí es una tremenda felicidad que este proyecto continúe al alero del trabajo de los estudiantes de la universidad y que precisamente siga esta finalidad de entregar conocimientos y herramientas para fortalecer el movimiento sindical chileno. Y lo segundo, como tú también lo decías, Catalina, estamos a 4 días de un momento histórico, entonces hablar sobre la huelga es muy relevante porque una de las temáticas precisamente que vamos a abordar en el proceso constituyente que se avecina va a ser la consagración constitucional del derecho de huelga. Por eso la presentación que les voy a dar va a ser un poco más amplia de la simple regulación legal de la huelga en Chile, sino que también vamos a hablar un poco de cómo una constitución política, desde la perspectiva de promoción de la libertad sindical, debiera consagrar este derecho fundamental de las y los trabajadores. Muchas gracias, profesora. Para nosotros es un honor, mucho más aún sabiendo esto de que está acá y claro, la escuela siempre continúa con su rumbo al servicio de la clase trabajadora y las necesidades que se van levantando. Así que muchas gracias y muy contingente el tema también a puertas de un proceso constituyente, de un plebiscito, donde las demandas de la clase trabajadora tienen que ser levantadas desde los propios trabajadores y trabajadoras también, junto a los distintos equipos jurídicos que van trabajando con ellos. Así que muchas gracias. La dejo entonces para que dé comienzo la clase. No sé si van a poner la presentación, pero si no es posible, ahí está. Bueno, como les comentaba entonces, vamos a hablar sobre el derecho de huelga, lo vamos a hablar en clave del proceso constituyente que se avecina, sin duda también entregarles las nociones generales y básicas de la regulación chilena, que precisamente cuando veamos la regulación chilena nos vamos a dar cuenta de lo importante que es sentar nuevas bases para la configuración constitucional del principio de libertad sindical que conforma el derecho de sindicación, la negociación colectiva y la huelga, pero enfocándonos principalmente en la huelga porque sin la huelga no tiene sentido hablar de sindicación y negociación colectiva, ya que esta es la herramienta clave que permite que efectivamente las organizaciones sindicales puedan llevar a cabo su cometido de defensa y protección de los intereses de las y los trabajadores. Avancemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar, la huelga, cuando hablamos de la huelga, y sin duda va a ser uno de los grandes debates que se van a registrar si es que el día domingo gana la opción apruebo, uno de los grandes debates que se van a tener que generar en el seno de la Convención Constitucional será precisamente la consagración del derecho de huelga. Y resulta que es complejo porque estamos ante un derecho que incomoda, ante un derecho que molesta, ante un derecho que rompe la lógica del contrato. El contrato supone que las partes se obligan recíprocamente, en el caso del contrato de trabajo, el trabajador o la trabajadora, a prestar un servicio personal para otro, que es el empleador, y que a cambio de ese servicio personal paga una remuneración. Y las reglas de los contratos generales nos llaman a que este contrato se debe cumplir porque es una ley para las partes. Pero resulta que el derecho del trabajo reconoce legalmente que ese contrato pueda interrumpirse, pueda suspenderse, porque las y los trabajadores ejercen el derecho de huelga a través de sus organizaciones sindicales. Y se rompe y se daña a la contraparte. Y fíjense lo importante que es la huelga, porque en definitiva, cuando un ordenamiento jurídico la recepciona como derecho fundamental, lo que en definitiva está haciendo es reconocer que una parte de la relación laboral, los trabajadores organizados, podrán generar un daño a su contraparte de modo de presionar por alguna reivindicación o temática que esa organización desea levantar. Ahora, como es un derecho que incomoda, como es un derecho molesto,
la reacción del Estado frente al ejercicio de la huelga. No olvidemos que la huelga es un fenómeno prelegal. Esto quiere decir que no existe este derecho porque sea la legislación la que lo reconoce, sino que es un fenómeno. Avancemos a la siguiente. Es un fenómeno que se genera en la era, en el nacimiento de la revolución industrial, la llegada del sistema capitalista de producción, y los trabajadores, ante las condiciones de miseria y explotación a que estaban expuestos, decidieron organizarse y decidieron ejercer mecanismos de autotutela para presionar hacia la mejora de estas condiciones de trabajo completamente contrarias a la dignidad de las personas. Y por lo tanto es antes que la ley el fenómeno de la huelga. Entonces, cuando los trabajadores comienzan a organizarse, el Estado responde ante este fenómeno, ante el ejercicio de este derecho, con represión, con la penalización de la huelga. Y es por eso que se habla que la primera fase de la huelga, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, es que la prohíbe, pero no tan solo la prohíbe, sino que establece un tipo penal específico para aquellos trabajadores que se organicen y secunden una huelga. Una vez que el Estado se da cuenta que no obstante esta fuerte represión, y que como ustedes dirigentes y dirigentes sindicales saben que eso ha significado la muerte de muchos de sus compañeros y compañeras en la lucha por mejores condiciones de trabajo, el Estado advierte que no obstante este aparato represivo que va de la mano, como les comento, con la huelga como delito, pero también con la represión que se ve afuera, cuando los trabajadores están expresando y están ejerciendo este derecho. Luego el Estado dice, no obstante todo este mecanismo represor, las huelgas siguen, las organizaciones de los trabajadores perduran, permanecen. Tenemos que hacer algo porque de lo contrario, esto amenaza el modelo político y económico imperante. Y desde la fase de la huelga delito pasamos a una fase que es la huelga de incumplimiento contractual. Aquí los ordenamientos jurídicos levantan la prohibición de organización de los trabajadores y levantan las prohibiciones penales de ejercicio del derecho de huelga. Ya no va a existir un delito de huelga, pero señalan que la huelga de todas maneras en la esfera privada, la relación de los trabajadores con el empleador, constituye un incumplimiento. Y en definitiva, entonces, esta represión que ejercía el Estado a través de la tipificación de la huelga como delito, pasa a una represión hacia el poder privado que ejerce el empleador, quien podrá ejercer su potestad disciplinaria en el caso que las y los trabajadores ejerzan el derecho de huelga. Y finalmente, pasamos a otra fase donde los ordenamientos jurídicos nuevamente advierten que pese a esta respuesta de reacción contra la huelga, las organizaciones sindicales siguen ejerciendo este derecho, reivindicando distintas demandas y por lo tanto para la defensa del modelo económico imperante, el modelo capitalista, la ideología liberal, el Estado finalmente decide intervenir a través de la legislación, dictar una serie de leyes protectoras en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, posteriormente codificarlo en distintos códigos del trabajo a lo largo del mundo y reconocer también en estos códigos los derechos colectivos de los trabajadores, encauzando de ese modo el conflicto para efectos de, como les comento, mantener el status quo y que la organización de los trabajadores no amenace con terminar con ese estado de cosas que mantienen los privilegios de la clase dominante. Y es así entonces que este reconocimiento legal tiene por objeto encauzar este conflicto, llevarlo por vías legales. Y es por eso que este reconocimiento en el ámbito de los derechos colectivos de los trabajadores y específicamente del derecho de huelga va a involucrar no solo que se diga, mire, trabajadores y trabajadoras, ustedes pueden formar sindicatos, ustedes pueden
entablar procesos de negociación y pueden ejercer la huelga, sino que además va a ir acompañado de una serie de reglas legales que en algunos ordenamientos jurídicos, como es el caso chileno, esta regulación legal tiene por objeto restringir y mermar el conflicto. Avancemos. Lo interesante de esta primera reflexión histórica y contexto es que el derecho de huelga en menos de un siglo pasó de ser un delito a ser un derecho, pero no un mero derecho, sino que un derecho de rango fundamental, un derecho de la máxima jerarquía normativa. ¿Qué quiere decir esto de la máxima jerarquía normativa? Un derecho constitucional que está recogido en la gran mayoría de las constituciones de los países occidentales como garantía fundamental. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, es muy importante preguntarse por qué este derecho que hablábamos al inicio molesta, incomoda, genera un daño, pasa a tener el rango de derecho fundamental, de la máxima jerarquía normativa. Y aquí son varias razones que explican que la huelga haya pegado este salto dentro de esta pirámide a estar en la máxima jerarquía normativa. Primero, refiriéndonos netamente al contexto laboral, a la relación laboral, la huelga es una herramienta que persigue equilibrar esta relación asimétrica de poder que es la relación de trabajo. No lo va a equiparar del todo, porque ustedes saben que la relación trabajador-empleador es por esencia asimétrica, hay una desigual distribución de poder, pero la huelga pretende ajustar un poco ese desequilibrio. Pero junto con ello, y ahí avancemos a la siguiente lámina, junto con ello de cumplir un rol central en el contexto de la relación laboral para ajustar ese desequilibrio, para poner freno a determinadas prácticas abusivas o para instar a la empresa a negociar condiciones de trabajo que la organización sindical con sus trabajadores y trabajadoras estiman necesarias y justas, además de eso, la huelga persigue alcanzar otros derechos y valores fundamentales. En otros términos, la huelga es una llave para poder alcanzar otros derechos fundamentales, para poder hacer realidad otros derechos o valores fundamentales, como la igualdad, la libertad y la participación o el mejoramiento de la calidad de un modelo democrático. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio, la huelga, cuando los trabajadores se organizan, ven que tienen intereses comunes, que conforman una misma clase y que organizados pueden alcanzar los objetivos que se proyecten. Dentro de esos objetivos hay algo que es central, y es que las relaciones laborales sean más justas y equitativas, que las condiciones de trabajo de las y los trabajadores estén acordes a niveles de dignidad en cuanto a remuneración y en cuanto a las condiciones generales de trabajo. Y la huelga va a ser el derecho clave para poder alcanzar esas reivindicaciones, porque sin huelga, ¿cuál sería el interés de un empleador, de una empresa o de un grupo de empresas de dar ciertas concesiones que para esa empresa o empleador va a implicar mayores costos y por lo tanto pérdida de ganancias? Sin la huelga, el empleador no tiene ningún interés o no tiene ningún incentivo para querer sentarse a negociar con las organizaciones sindicales. Solo con la huelga, con esta amenaza de generar un daño por paralizar y alterar el proceso productivo de una empresa, solo con la huelga ese empleador va a querer evitar ese desenlace y sentarse a negociar de forma seria condiciones de trabajo, no solo remuneracionales, sino que en general las condiciones y el desarrollo de la vida laboral en la empresa o en una rama de actividad o en el ámbito nacional, depende cuál sea el nivel de la organización sindical. Por lo tanto, la huelga va a permitir que los trabajadores pasen luego de ese proceso, cuando estamos hablando de huelga que se ejerce en el contexto de una negociación colectiva,
va a permitir entonces a los trabajadores y trabajadoras mejorar sus condiciones de vida y poder remover obstáculos que se oponen a condiciones de vida más dignas y en definitiva más igualitarias. Y en ese mismo sentido también quizás muchos de los dirigentes y dirigentes sindicales que nos están escuchando hoy y que han vivido procesos de huelga, también se han dado cuenta que muchas veces el verse con los otros trabajadores y trabajadoras, aglutinarse en torno a un proyecto común y ejercer este derecho de huelga, les hace recuperar esa libertad que en el plano de la relación individual carecen, porque trabajadores y trabajadoras individualmente considerados no tienen poder alguno en la relación laboral. Solo les queda someterse a lo que dicte su empleador. Pero en el ámbito colectivo, cuando se agrupan y cuando son capaces de ver el poderoso derecho que tienen en sus manos para ejercer, que es la huelga, sienten que recuperan esa libertad que se pierde en el plano de la relación individual de trabajo. Y por otro lado, la huelga también, junto con que permite una mayor participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales en el contexto de la empresa, porque permite que se tomen decisiones en conjunto, se vaya negociando, la huelga también en el terreno ya más macro, en el terreno político, hace visibles y audibles las demandas de clases históricamente postergadas del modelo democrático. Clases sociales como es la clase trabajadora, que muchas veces no tiene representación en el Parlamento y que a través de la huelga son capaces de llevar y poner en el debate público las demandas de las y los trabajadores. Y por lo tanto también permite perfeccionar nuestro modelo democrático porque hacemos partícipes también a la clase trabajadora. Y en ese contexto entonces podemos ver que la huelga es un derecho clave, es un derecho central, es un derecho que cumple funciones en el terreno propiamente laboral, pero también cumple funciones en el terreno político. Avancemos a la siguiente lámina. Ahí estas láminas más o menos resumen esta idea del por qué la huelga es un derecho fundamental, alcanzar una verdadera igualdad material entre los ciudadanos, garantizar libertad a los trabajadores que carecen en el plano de las relaciones individuales y garantizarles también una participación, que su voz sea escuchada, no solo en la empresa, sino que también en el ámbito más global, en el ámbito nacional. Los trabajadores y trabajadoras tienen mucho que decir cuando a nivel nacional se debaten políticas públicas de índole laboral que los vayan a afectar. Si no es por la huelga, muchas veces las opiniones o las propuestas que pueda tener la clase trabajadora respecto de determinadas políticas públicas no llegan, pero a través del ejercicio de la huelga pueden llegar hacia quienes toman las decisiones y definiciones políticas y generar presión también en esa instancia para que se legisle en pro de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Avancemos a la siguiente lámina. Y esta es un extracto de un profesor español, Antonio Bailos, que también ha escrito mucho sobre la huelga y que quisiera compartírselos porque nos dan cuenta de lo central que es el ejercicio de este derecho fundamental. Señala el profesor Bailos, la huelga expresa la resistencia ciudadana a una situación resignada de subordinación y de restricción paulatina de espacios libres para una existencia segura. La huelga nos enseña a oponernos a la sumisión como regla de comportamiento social y permite enseñar a su vez el orgullo y la fuerza de la negación de lo existente para afirmar algo distinto, un escenario alternativo que contradice el actual. La huelga es un acto coral, un clamor que crece y es capaz de romper el recinto que protege el privilegio económico y la desigualdad. La huelga es un medio que permite reivindicar la centralidad del trabajo dependiente
en la sociedad democrática, haciendo visible el trabajo. Si no se celebran las funciones teatrales, si se paralizan los rodajes de películas y series de televisión, si se suspende un concierto o las clases en el instituto o en las universidades, cuando las fábricas enmudecen y se detienen los transportes, en fin, se descubre que todo funciona gracias al trabajo y a las personas que prestan esa actividad. Se hace explícito que es el trabajo quien crea la propia riqueza material y cultural del país, que es el trabajo el que está en el centro de las relaciones sociales y de la acción política. En definitiva, lo que nos invita a reflexionar el profesor Bailos es a ver cómo cuando se paraliza las distintas actividades, muchas de ellas que pueden ser de un alto interés social, nos damos cuenta del valor del trabajo. Entonces la huelga nos muestra que el trabajo está en el centro de la vida de las personas. La gran mayoría de las personas, para subsistir, necesitamos del trabajo. Si no tenemos nuestro trabajo, no somos capaces de cubrir nuestras necesidades básicas y las de nuestro grupo familiar. Por lo tanto, podemos ver que está en la centralidad de nuestras vidas. Y la huelga hace visible eso, porque muchas veces, sobre todo para los empleadores, los empresarios, muchas veces los trabajadores pasan a ser un simple número, pero con esto nos damos cuenta que no. La pandemia que hemos vivido y que aún vivimos durante este año nos ha mostrado lo mismo, ha hecho visible la importancia de los trabajos, incluso de los trabajos menos valorados por nuestra sociedad, de quienes recogen la basura, de quienes hacen el aseo en distintos recintos, en los recintos hospitalarios, etc. Nos muestra, por tanto, cuando se paraliza, cuando vemos que no hay actividad en las fábricas, vemos cuán importante eran aquellas personas que daban vida y encarnaban ese trabajo. Avancemos a la siguiente lámina. A la siguiente. Y es por eso entonces, por estas razones y quizás por muchas otras, que aún no se ha escrito sobre ella, es por eso entonces que la huelga tiene una consagración al máximo nivel normativo, que en nuestra cultura occidental es en las constituciones políticas, y junto con la constitución política la huelga también está incluso en la legislación supranacional, en diversos instrumentos internacionales. El más relevante es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra de forma expresa el derecho de huelga, y también la doctrina que emana de los órganos de control de la libertad sindical de la OIT, que reconoce, no obstante, que no hay ningún instrumento de la OIT que expresamente señale que la huelga es un derecho de las y los trabajadores. No obstante esa ausencia, estos órganos establecen que la huelga va de la mano del derecho de sindicación y del derecho de negociación colectiva, y por lo tanto es un derecho que también se entiende deriva implícitamente de los convenios centrales de la libertad sindical, que son los convenios 87 y 98 de la OIT. Avancemos. La consagración constitucional del derecho de huelga puede ser puede adquirir dos fórmulas. Una fórmula es la consagración de la huelga como un derecho expreso, explícito en el texto constitucional, y otra es la de la consagración implícita. ¿Qué quiere decir consagración implícita? Más o menos lo que yo les acabo de señalar de lo que ocurre a nivel de la OIT. Ningún instrumento, en este caso la Constitución, no tiene ningún numeral dentro del catálogo de los derechos y garantías constitucionales, ningún numeral que haga referencia a la huelga, pero se deriva de una interpretación armónica del texto constitucional, principalmente cuando ese texto constitucional reconoce los derechos de sindicación y el derecho de negociación colectiva. De todas maneras, pese a que se puede hacer esta interpretación, que es lo que ocurre precisamente en el caso chileno, ya que nuestro texto constitucional no hace una consagración expresa de la huelga, entonces hay la doctrina y los tribunales de justicia señalan que la huelga está reconocida implícitamente en nuestro texto constitucional.
si bien existe esta vía interpretativa, lo más seguro es que la huelga tenga una consagración constitucional expresa. Ese es por lo menos desde mi perspectiva, el ideal, que una constitución política expresamente reconozca que la huelga es un derecho fundamental. Porque eso ya nos marca que nuestra máxima norma jurídica, nuestra norma madre, por decirlo así, está recogiendo dentro de sus bases centrales que la huelga es un derecho fundamental. Y eso es muy importante porque cuando tenemos esta declaración constitucional, la ley, cuando luego regula este derecho, no puede afectarla de tal manera de dejarla vacía de contenido, de tal manera de que esta sea una herramienta que no tenga o no produzca sus efectos. Esa es la importancia de, en el caso puntual que estamos hablando de la huelga, que haya un reconocimiento expreso del derecho en el texto constitucional, porque luego la ley no puede establecer medidas de restricción que lleven a anular o restarle efectividad a este derecho que la norma madre está diciendo es un derecho fundamental. Actualmente, como les digo, la Constitución Política del 80, ustedes saben su gestación en dictadura, no fue amigo de la huelga, al contrario, era hostil a la huelga, y el plan laboral que se había, los decretos leyes que conforman el plan laboral se dictaron antes de la Constitución del 80, van enlazados en esta finalidad de restringir y restarle eficacia a este derecho. Pero como el texto constitucional no lo consagra expresamente como un derecho fundamental de los trabajadores, sino que únicamente hace referencia a la huelga para prohibirla respecto de determinadas categorías de trabajadores, las medidas que adoptase el legislador no iban a tener un reparo desde la perspectiva constitucional. Y de ahí que, por ejemplo, el plan laboral establece el reemplazo de los trabajadores en huelga, porque dentro de la ideología el artífice de este plan, el hermano del actual presidente de la República, José Piñera, estaba la idea de que la huelga no tenía que paralizar, que la huelga no debía implicar un monopolio de los puestos de trabajo de los huelguistas, porque en definitiva eso generaría un daño a las empresas. Y para eso entonces el plan laboral establece el reemplazo de los trabajadores en huelga y establece que la huelga iba a tener una duración máxima de 60 días. Pasado eso, si los trabajadores no se reintegraban a su trabajo, se entendía entonces que ellos hacían abandono y renunciaban a su trabajo, y el empleador podía libremente contratar a otros trabajadores en su reemplazo o eventualmente seguir con aquellos que ya previamente había contratado para reemplazar. Entonces, con esto quería comentarles a ustedes lo importante que es la elección del día domingo desde la perspectiva de las y los trabajadores. No solo en materia de derecho de huelga, las constituciones políticas consagran diversos derechos laborales de carácter fundamental, sindicación, negociación colectiva y huelga, pero además está seguridad social, la protección al trabajo, igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral, protección a la maternidad, trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Constitución Política del 80 fue una constitución muy ligera en lo que dice relación con las garantías vinculadas con el trabajo. No sé si hay alguna pregunta respecto de esta primera parte del contexto general y de este marco constitucional. Chicos, si es que habrá llegado alguna pregunta. Ya, acá me mandaron una pregunta en torno al derecho de huelga. ¿Cómo ha influido el contexto neoliberal en la regulación de la huelga actual? Estamos con contratos suspendidos por la Ley de Protección al Empleo. Nos tocó negociación colectiva en plena pandemia y el empleador no quiso postergarla para no mantener los fueros. Se votó huelga.
y por pronunciamiento de la Dirección del Trabajo se suspende hasta que el empleador reanude la actividad económica. ¿Qué pasos nos recomienda seguir? Bueno, hay varias cosas en la pregunta, algunas cosas las vamos a ir viendo cuando veamos la regulación de la huelga, pero ¿cómo influyó el contexto neoliberal? Completamente. El plan laboral, que es lo que yo les comento, es como el Código del Trabajo actual, es heredero del plan laboral. Las bases de nuestro modelo actual de relaciones laborales son las bases que se implementaron en dictadura, implementación de un modelo neoliberal, y eso también llevado a las relaciones laborales, y que por lo tanto el sindicato y sus principales medios de acción, que son la negociación colectiva y la huelga, se ajustasen a esa ideología neoliberal, y que por lo tanto la huelga no sea una herramienta que efectivamente paralice el proceso productivo, ya que eso va en contra de la libertad de empresa como el derecho a desarrollar la actividad económica. Y por lo tanto es un modelo que se somete y que en definitiva está al servicio del modelo neoliberal, nuestro modelo de relaciones laborales. Respecto del caso concreto que relatan del proceso de negociación colectiva que han vivido en plena pandemia, claro, aquí estamos con varias dificultades y esto va a ser principalmente de la mano de los criterios que está teniendo la Dirección del Trabajo. Acá ustedes me comentan que en este caso concreto la Dirección del Trabajo señaló que la huelga se suspendía mientras no se reanudara la actividad económica, lo que de alguna manera tiene cierta lógica, porque si están toda la empresa, todos sus trabajadores están acogidos a la ley de suspensión al empleo y por lo tanto con los contratos de trabajo, esa huelga no tendría no va a generar ningún tipo de presión hacia la empresa. Y como les he comentado, la idea del ejercicio del derecho de huelga es que haya un daño a la contraparte. Y si la empresa no está funcionando, en este caso, a raíz de estas medidas legislativas implementadas, más que en protección del trabajador, en protección de las empresas, en este caso claramente una huelga en ese contexto no va a tener mucho sentido y mucho efecto. Es muy similar a lo que ocurre en el sector educacional, donde cuando eventualmente la huelga coincide con el periodo de receso académico, esa huelga también se suspende, porque no tiene ningún sentido ir a la huelga cuando no hay actividad escolar o no hay actividad académica. La huelga tiene que producir un efecto de daño, tiene que incomodar a la contraparte para que efectivamente tenga este valor de presión hacia la contraparte y pueda efectivamente cumplir su finalidad. Ya, y lo otro que también preguntan respecto de qué pasa si se realiza una huelga fuera de la negociación colectiva, eso precisamente lo vamos a ir hablando ahora a propósito de la regulación legal del derecho de huelga. Así que si no hay más preguntas, continuamos entonces con la presentación. Sí, avancemos a las siguientes láminas. En esas láminas hay ejemplos, avancemos nomás de distintas posibles consagraciones constitucionales. Ya. ¿Y qué pasa? Luego de que tenemos esta constitución política hostil al derecho de huelga, que solo hace referencia a ella para prohibirla respecto de determinadas categorías de trabajadores, el Código del Trabajo, que sus bases centrales son las del plan laboral, las reformas post-dictadura han sido reformas tibias que no han tocado el corazón del plan laboral. Nuestro modelo legal de huelga, regulación legal de huelga, sigue la misma tónica de hostilidad hacia este derecho fundamental. Primero, y aquí enlazo con esta pregunta que se hacía de la huelga fuera de la negociación colectiva. Desde la perspectiva del Código del Trabajo, la huelga es un derecho que está anclado a la negociación colectiva. Por lo tanto, en Chile, el derecho de huelga, desde la perspectiva de nuestro Código del Trabajo, es un derecho de finalidad única. Los trabajadores y trabajadoras
solo podrán ejercer este derecho cuando en el contexto de un proceso de negociación colectiva no alcancen un acuerdo con su empleador y por lo tanto definan, conforme a las reglas que establece el código, ir a la huelga. Por mucho tiempo, los tribunales, ante este encuadre jurídico con una huelga de finalidad única, por mucho tiempo nuestros tribunales distinguieron entre huelga legal y huelga ilegal. Huelga legal es aquella que se ejerce en el marco del proceso de negociación colectiva y huelga ilegal es la que se ejerce fuera de este proceso. Y por lo tanto, cuando llegaban a tribunales, por ejemplo, juicios por desafuero de dirigentes sindicales que habían promovido acciones huelguísticas fuera de la negociación colectiva o despidos colectivos de trabajadores que habían participado en estas acciones de huelga fuera del marco de la negociación colectiva, los tribunales les señalaban que el despido era justificado porque efectivamente había incumplimiento grave o abandono del trabajo o ausencias injustificadas, dado que la única huelga reconocida en nuestro ordenamiento jurídico es la que se ejerce en el contexto de la negociación colectiva. En los últimos años, a partir del año 2015, 2016, principalmente a la luz de sentencias dictadas por cortes de apelaciones y también por tribunales, por jueces de los juzgados de letras del trabajo, se ha ido avanzando en esta tesis y existe una tesis incipiente que está en desarrollo. No les puedo decir que es la tesis mayoritaria en los tribunales, porque sigue existiendo esta distinción entre huelga legal, es solo la que se enmarca en la negociación colectiva, y huelga ilegal, la que se hace por fuera de este proceso. De todas maneras, hay pronunciamientos de los tribunales del trabajo, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que señalan que la huelga tiene un reconocimiento constitucional implícito, por lo tanto es un derecho fundamental de la máxima jerarquía normativa, que tiene consagración internacional, supraconstitucional, y que por lo tanto cuando el Estado chileno ha ratificado estos convenios internacionales que le otorgan a la huelga la calidad de derecho fundamental, la normativa interna debe respetarlo. Y en este contexto, entonces, los tribunales desarrollan esta idea de que la huelga, en tanto derecho fundamental, no solo podrá perseguir como finalidad ser una herramienta de presión en el contexto de la negociación colectiva, sino que además puede ser una herramienta de presión en otro contexto. Por ejemplo, para frenar prácticas antisindicales, huelga en razón de que no existen las medidas de higiene y seguridad adecuadas en la empresa. Imagínense ahora a raíz de la pandemia, trabajadores que advierten que la empresa no les está dando mascarilla, que no se están respetando las distancias físicas recomendadas por la autoridad sanitaria, que no hay ventilación, que no les dan alcohol gel, etcétera. Ellos pueden, su organización sindical, desde esta perspectiva más amplia, ejercer el derecho de huelga en razón del incumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, o cuando hay accidentes del trabajo con resultados fatales, también los trabajadores, despidos colectivos, etc. Y en ese contexto, entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, si uno revisa los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT, advierte que efectivamente la huelga es un derecho de finalidad múltiple, no solo anclada a la negociación colectiva. Y de hecho, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que es el órgano encargado de ver el estado de cumplimiento de los convenios internacionales que los países han ratificado, constantemente le ha dicho al Estado chileno que la huelga es un derecho que los trabajadores y trabajadoras pueden ejercer más allá de la negociación colectiva. Entonces, estos fallos que les estoy comentando dan cuenta de esa argumentación y han declarado injustificados despidos
colectivos, incluso vulneratorios de derechos fundamentales, de la libertad sindical, en razón de que la huelga se puede ejercer más allá de la negociación colectiva. Tenemos que, sin duda, reforzar esa idea, reforzarlo en la labor que cumplimos los académicos, en dar argumentos del por qué se debe entender que la huelga va más allá de la negociación colectiva y que si bien nuestro Código del Trabajo la trata a propósito de este procedimiento, no debemos olvidar que nuestra normativa debe respetar la Constitución y además respetar los tratados internacionales que son ejecutables de manera directa, y también trabajadores y trabajadoras también deben romper con esta idea de que hay una huelga legal y que hay otra huelga que es ilegal. La huelga y es un derecho fundamental, es una herramienta clave para que trabajadores y trabajadoras puedan avanzar en sus condiciones de vida, puedan mejorarlas y podamos hablar entonces de una relación mucho más justa y equitativa. Junto con encerrar el Código del Trabajo, la finalidad de la huelga, a la negociación colectiva, también en nuestro modelo, la huelga admite una única modalidad, que aquí también hay fallos que son un poco más aventurados y que están reconociendo que la huelga puede tener distintas modalidades. ¿A qué me refiero con esto? Quienes han ido a la huelga, ustedes saben de que cuando vamos pasando todas las etapas de este procedimiento engorroso que pone el legislador chileno, se aprueba la huelga y se hace efectiva. Hacerla efectiva implica que que todos los trabajadores que están en ese proceso negociador, que secundan el movimiento, no van a ir a trabajar. Esa es la modalidad que recoge nuestro ordenamiento jurídico. La abstención colectiva y concertada al trabajo. Y eventualmente hay movimientos huelguísticos que van acompañados de piquetes y de manifestaciones fuera de los recintos de la empresa, el poder visibilizar el conflicto y las malas prácticas que existen en esa empresa con la comunidad, socializándolo y también tratando de generar solidaridad con el movimiento huelguístico de esos trabajadores y trabajadoras. Pero resulta que hay distintas formas y maneras de generar una alteración del proceso productivo. Y es por eso que hay una visión más moderna del derecho de huelga que entiende que la huelga no es exclusivamente paralizar por completo, dejar de trabajar, más que paralizar por completo es dejar de trabajar, sino que la huelga es cualquier forma de alterar ese proceso productivo. Sea, por ejemplo, porque concurrimos a nuestro trabajo y hacemos esta huelga de brazos caídos, nos negamos a atender a público las primeras 2 horas de nuestra jornada laboral, por ejemplo, o porque nos vamos a negar a hacer horas extras o a hacer cualquier cosa que el empleador pida fuera de lo que está estrictamente establecido en el contrato de trabajo, que es lo que se conoce como la huelga de celo o reglamento, o hacer huelgas intermitentes, escalonadas, etc. Desde la perspectiva del Código del Trabajo, nuevamente, si se ejercieran alguno de estos otros medios alternativos de alteración del proceso productivo, se diría, mire, esta acción es ilegal. Lo mismo que con la huelga de solidaridad, etc. Es ilegal porque el Código solo reconoce que cuando los trabajadores están en una negociación colectiva y no hay acuerdo y aprueban la huelga, entonces ellos tienen que abstenerse de ir a su trabajo. Y en eso va a consistir. Pero resulta que hay distintas formas, como les he comentado, y que están reconocidas también en el derecho comparado y también en el derecho internacional, específicamente por los órganos de control de la libertad sindical de la OIT. Y es por eso, afirmándose en estos criterios, que existen fallos, casos, pero existen, en que uno puede advertir que los tribunales señalan que hay otras formas de presionar, que constituyen el ejercicio del derecho de huelga, y que como es un derecho fundamental, no pueden haber represalias respecto del ejercicio de un derecho fundamental. En cuanto a la titularidad, nuestro modelo, ya se los comentaba a propósito de la norma constitucional,
establece que la titularidad de este derecho es de los trabajadores del sector privado, trabajadores que emprenden un proceso de negociación colectiva y que no alcanzan un acuerdo con su empleador y a raíz de eso entonces ejercen el derecho de huelga. Los trabajadores del sector público, al menos desde la perspectiva constitucional y luego estatutaria, tienen prohibido el ejercicio del derecho de huelga, no obstante que sabemos que en el plano de los hechos ejercen este derecho e incluso levantan movimientos huelguísticos muy fuertes y potentes. Y lo otro, para que ahora avancemos a la siguiente página, lo otro característico de nuestro modelo de regulación de la huelga es su procedimentalización. Es decir, el legislador regula exhaustivamente cada paso que debe dar el sindicato, que está en negociación colectiva, para poder hacer efectivo este derecho. Y fíjense entonces que el legislador regula cuál va a ser el momento en que se puede declarar la huelga. Ya les comentaba que cuando fracasan las negociaciones directas, la mesa negociadora no se alcanza un acuerdo con la empresa, entonces los trabajadores deben votar si aceptan la última oferta de su empleador o declaran la huelga. Y el legislador regula el momento en que debe ser votada, distinguiendo entre las empresas donde hay instrumento colectivo vigente de las empresas en las que no hay. Cuando hay instrumento colectivo vigente, el legislador le dice al sindicato, mire, la huelga debe ser votada dentro de los últimos 5 días de vigencia de ese instrumento. Y si no hay, la huelga debe ser votada dentro de los últimos 5 días de un total de 45 días contados desde la presentación del proyecto de contrato colectivo. Fórmulas sin dudas muy engorrosas, que muchas veces se equivoca uno en el cómputo de estos plazos, implica que la huelga no está cumpliendo los requisitos legales para hacerse efectiva y eventualmente ser declarada ilegal por incumplimiento de estos requisitos. Luego de que el legislador nos dice cuál es el momento en que debe ser votada la huelga, viene la convocatoria. Tenemos el momento y a partir de ese momento se tiene que calcular la convocatoria. La ley obliga a que la comisión negociadora sindical realice una convocatoria de la votación de la huelga con a lo menos 5 días de anticipación a la fecha en que esta votación va a realizar. Por lo tanto, ahí uno tiene que hacer el cómputo de entre qué día se debe votar la huelga, escoger un día y luego contar los 5 días de antelación para hacer la convocatoria. Luego el legislador señala que el día de la votación se trata de un acto personal y secreto, se debe realizar ante el ministro de Fe y el voto concreto que se debe confeccionar debe decir última oferta del empleador o huelga. A ese nivel llega la reglamentación del legislador chileno. ¿Qué es lo que debe decir el voto al cual trabajadores y trabajadoras deben participar cuando estas negociaciones directas fracasan? Avancemos a la siguiente. Eso no es todo. La regulación sigue, este procedimiento sigue. El legislador exige un quórum en la votación de la huelga, un quórum de aprobación de la huelga, que es la mayoría absoluta de los trabajadores que son representados por el sindicato. Si no se obtiene esa mayoría absoluta, entonces el sindicato, la comisión negociadora sindical, tendrá la alternativa de solicitar la suscripción del piso mínimo de negociación y si no lo solicita, se entenderá que aceptan la última oferta del empleador. Si el sindicato hizo la convocatoria, se votó cuando se tenía que votar la huelga, se hizo con los requisitos de que es secreto, ministro de Fe, etc. Se logró el quórum y uno dirá, por fin estos pobres trabajadores y trabajadoras van a poder irse a la huelga. Pero no, el legislador le dice, ojo, ustedes no porque ya la aprobaron se van a ir al tiro a huelga. Hay un momento específico en la que debe hacerse efectiva. ¿Cuándo? Al inicio de la jornada del 5.º día siguiente a su aprobación. Por lo tanto, no es algo inmediato, hay que esperar. 5 días al inicio de la jornada del 5.º día siguiente se hace efectiva la huelga.
¿Y por qué hay que esperar? Porque eventualmente una de las partes puede solicitar la mediación obligatoria de la Dirección del Trabajo para los efectos de intentar el acercamiento de posiciones y que se haya un acuerdo y que con eso se evite la huelga. Sin duda, yo creo que quienes han vivido este momento, sin duda la huelga no es que los dirigentes y dirigentes o trabajadores y trabajadoras quieran la huelga porque sí, porque para los trabajadores la huelga tiene un costo alto. Los días de paralización son días que no se remuneran. Por lo tanto, está claro de que el óptimo es que se alcance un acuerdo. Pero para poder alcanzar un acuerdo satisfactorio de los intereses de las y los trabajadores, debe existir esta amenaza en el empleador de que eventualmente pueda haber una huelga y que esa huelga puede paralizar y que por lo tanto generarle un daño que él quiere evitar. Y como lo quiero evitar, me siento a negociar en serio. No a negociar de mentira, sino en serio. Y en ese sentido, entonces, claro, uno podrá ver esta instancia de la mediación como óptima. Pero esto debiese ser voluntario y no debiese detener la huelga, a generar este lapso intermedio. Porque en mi experiencia profesional, asesorando sindicatos, me ha tocado ver mucho que en ese lapso intermedio la empresa interviene con los trabajadores, con la familia, dando cuenta del peligro que es esta huelga, que puede generar el fin de la empresa y que por lo tanto instándolos a que no lleven a cabo esta medida. Sigamos con la siguiente. Y junto con eso, bueno, si eventualmente esta mediación, que es lo que antes se conocía como los buenos oficios, fracasa, no se alcanza un acuerdo, entonces ahí sí que los trabajadores tienen que hacer efectiva la huelga al día siguiente hábil determinada este proceso de mediación. Y si, como les comentaba, si no se alcanza el quórum de votación, está esta alternativa del piso mínimo, que el piso mínimo, en definitiva, desde mi perspectiva, significó un retroceso de lo que era el ex artículo 389 del Código del Trabajo, que se le denominaba el contrato colectivo forzoso. Porque cuando el sindicato solicita la suscripción del piso mínimo en la regulación actual, la empresa no está obligada a suscribirlo tal cual, que es el piso mínimo, seguir con el contrato anterior por 18 meses más. Pero la empresa, por razones económicas, puede decir, mire, seguimos, pero esto tampoco, porque no estamos en condiciones para seguir dando esos beneficios. En el modelo anterior a esta reforma de la ley 20.940, del segundo mandato de Bachelet, estaba esta figura de contrato colectivo forzoso que sí obligaba a suscribir un instrumento colectivo con las estipulaciones del anterior por 18 meses, excluyendo las que actualmente también se excluyen, que está vinculada con el reajuste de remuneraciones, con el bono término conflicto que se haya dado la vez pasada, etc. Pero era forzoso, no se podían excluir otro tipo de cláusulas que no fueran la que expresamente señalaba el legislador. La empresa no podía aducir circunstancias económicas para desligarse de algún otro tipo de beneficios o derechos que se había pactado. Sigamos con la siguiente. Junto con este procedimiento, entonces, y estas restricciones que yo les comentaba, podemos ver que la huelga, para hacerla efectiva, tiene que pasar por todas estas fases, implica un conocimiento, y de ahí es tan importante estas distintas instancias de formación sindical que los estudiantes con mucho cariño y esmero preparan para dirigentes, dirigentas y trabajadores y trabajadoras en general, para poder conocer esta mecánica legal y dentro del contexto de la negociación colectiva hacer efectivo, de ser necesario, el derecho de huelga. Pero cuando ya los trabajadores aprueban la huelga, fracasan la mediación obligatoria y la hacen efectiva, luego también hay otras medidas de restricción que reconocen nuestro legislador y que pueden llegar a restarle efectividad a este derecho. Son principalmente esta posibilidad de
someter a sucesiva votación a los trabajadores ofertas que la empresa haga. Sucesivamente la empresa puede ir entregando ofertas a la comisión negociadora sindical y la comisión negociadora sindical se va a ver obligada a llamar a sus bases para votar si aceptan o no esa última oferta o quieren continuar con la huelga. Y cada 5 días se puede ir generando una nueva votación a instancias de ofertas del empleador, que pueden ser ofertas irrisorias, ofertas que no cambien mucho el escenario de lo que había sido previo a irse a la huelga y que genera sin duda un desgaste de ir convocando y convocando votaciones para que los trabajadores ratifiquen que quieren seguir en huelga. Y esa es una herramienta que va, cuyo manejo está en manos del empleador. Y están también, avancemos a la siguiente lámina, por favor. Y está también este tema, el tema del reemplazo. Una de las cosas valorables, de las pocas cosas valorables de esta última reforma laboral que se gestó durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet, que decantó en la ley 20.940, fue que se prohibió el reemplazo de los trabajadores en huelga. Esta vez sin engaños aparentes, como lo habían sido las reformas post dictadura, donde el código antes de la ley 20.940, si bien prohibía el reemplazo, le decía al empleador, mire, si su última oferta tiene tales y tales requisitos y usted ofrece el pago de un bono de reemplazo de 4 UF, entonces puede reemplazar desde el día 1 y si no, podrá reemplazar desde el día 15, que al final era un engaño, en Chile había reemplazo, ahora no, está prohibido. Y se señala que si se infringe, hay práctica antisindical. Pero, ¿cuál es el pero? Que también hay trampa y ahí hay peligro, por eso les puse ahí en negro peligro. Luego de que el código señala que se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, se señala que la huelga no debe afectar la libertad de trabajo de los no huelguistas, que el empleador tiene un derecho, una facultad a realizar adecuaciones necesarias que pueden implicar modificaciones de turnos u horarios de los trabajadores que no están en huelga y que eventualmente eso puede encubrir un reemplazo interno. Y también a propósito del trabajo en régimen de subcontratación, se incorpora una norma donde se faculta a la empresa principal para poder ejecutar directamente o a través de otra contratista la obra o servicio que había subcontratado y que dejó de prestarse porque los trabajadores de subcontratista están ejerciendo el derecho de huelga. En definitiva, la empresa principal puede recurrir al reemplazo cuando trabajadores de subcontratistas están en huelga. Entonces, esta prohibición de reemplazo, esta única luz de esperanza que nos daba la ley 20.940, la verdad es que no es tan así porque tenemos esos tres focos de peligro. Y ya para finalizar, avancemos a la siguiente lámina, para finalizar y poder ver si hay más preguntas o alguna otra inquietud, los límites externos que consagra nuestra legislación al derecho de huelga, que también vienen a restarle efectividad y que en definitiva sea un derecho que no paralice, que no genere este daño para instar a mi contraparte, a la contraparte empleadora, a negociar en serio. Primero tenemos nuestro modelo, más allá de la prohibición de la huelga en el sector público, nuestro modelo tiene otro ámbito de prohibición de la huelga, que son a aquellos trabajadores que prestan servicios de utilidad pública o cuya huelga pueda causar un grave daño a la salud, a la economía del país o al abastecimiento de la población. Esos trabajadores tienen prohibido el ejercicio del derecho de huelga, por ejemplo, los trabajadores de los servicios eléctricos, de empresas concesionarias de servicios sanitarios, etcétera. Ellos tienen prohibido el ejercicio del derecho de huelga y si están en un proceso negociador y no logran acuerdo, someten ese conflicto a arbitraje obligatorio. La ley 20.940 hace un cambio del procedimiento, porque antes de la ley 20.940 eran 3 ministerios, Trabajo, Economía y Defensa,
los que fijaban el listado de empresas cuyos trabajadores no podrán ir a la huelga. La ley cambia el procedimiento, dice ahora no va a ser una definición propia o unilateral de estos ministerios, sino que es a solicitud de parte. En mayo de cada año las empresas deben elevar esta solicitud a los ministerios y en julio los ministerios, previa audiencia de la contraparte, en este caso del sindicato, previo traslado del sindicato para que emita su opinión respecto de esta solicitud, resuelven y publican la resolución de empresas que no podrán ir a huelga. Se establece un proceso de reclamo, pero que es un mero saludo a la bandera, porque en definitiva, cuando se está dentro de esta hipótesis, hay prohibición de la ejecución del derecho de huelga. Pero fuera de este ámbito prohibitivo, nuestra legislación tiene otros dos límites al ejercicio del derecho de huelga. Uno de ellos, por eso los puse con esta tuerca un poco más grande, ha significado sin duda una restricción importante para el derecho de huelga, que son los servicios mínimos. Y que también entonces estos servicios mínimos va a implicar que los propios trabajadores que están en el proceso de negociación y que han votado la huelga deberán garantizar que un porcentaje de la actividad laborativa de esa empresa siga en funcionamiento. Y también está la reanudación de faena, que el gran cambio de la ley 20.940 radicó en que esta era un decreto del presidente que eventualmente, ante huelga, que por sus características o duración causen grave daño al abastecimiento de la población, a la salud, etcétera, etcétera, se podía decretar el fin de la misma, obligando a los trabajadores a reincorporarse. Ahora dejó de ser una potestad del presidente de la República y pasó a ser una acción judicial, pero que el gran peligro está en que esta acción judicial puede ser ejercida por el empleado. Y por lo tanto estos límites externos vienen a cerrar este modelo restrictivo y hostil hacia el ejercicio del derecho de huelga, que en definitiva persigue que sea una huelga que no paralice. Con eso entonces cierro la presentación y voy a revisar, hay muchas preguntas, voy a revisar las preguntas que han ido dejando. Preguntan, primero, ¿el sindicato es dueño de la huelga y él sabe cuándo la baja? Efectivamente, el sindicato es el dueño de la huelga. ¿Qué ocurre con los trabajadores públicos? ¿Podemos ir a huelga? Ya. Ahí en el caso de los trabajadores públicos, más o menos, voy a hacer una breve argumentación, pasa lo mismo que cuando hablábamos de la huelga fuera de la negociación colectiva o la huelga con otro tipo de modalidades. Tenemos que la Constitución la prohíbe para los funcionarios públicos, el estatuto administrativo también lo prohíbe, incluso si puede ser objeto de medidas disciplinarias de la institución por ir a la huelga, cuando se hace una investigación, un sumario administrativo, e incluso también, aún está vigente en Chile, pese a las observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en su artículo 11 tipifica como delito la huelga en los servicios públicos. Por lo tanto, una respuesta sería, mire, desde el plano normativo de nuestro derecho interno, no pueden ir a la huelga. Pero, desde el punto de vista internacional, tratados internacionales que nuestro país ha ratificado y que por lo tanto tiene compromisos de respeto de esos derechos, sí. ¿Por qué? Porque ya les dije, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que la huelga es un derecho fundamental, no distingue, es un derecho universal, no distingue que es solo para trabajadores privados, no lo hace, y por lo tanto se entiende que alcanza a todo tipo de trabajador público o privado. Luego la OIT, sus órganos de control tienen el mismo criterio interpretativo, la huelga es un derecho de alcance universal, solo se admite su prohibición, que los Estados partes prohíban respecto de los funcionarios de Fuerzas Armadas y de Policía, respecto de funcionarios públicos que ejercen funciones de alto rango, que pueden comprometer, que son los que toman las decisiones políticas, como son los ministros, y también la OIT admite un ámbito de prohibición
en lo que se denominan los servicios esenciales en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Servicios que a causa de su paralización pueden poner en peligro la vida, salud o seguridad de las personas en todo o parte de la población. Este es el ámbito de posible prohibición de la huelga. No es general en todo el sector público. Y la OIT, en sus distintos pronunciamientos, sus órganos de control han dicho que los funcionarios públicos tienen el derecho a poder ejercer la huelga. Y además, Chile ratificó el convenio 151, que es un convenio específico al ámbito de la función pública, y si mal no recuerdo, el artículo 9 de ese convenio establece que los trabajadores del sector público debieran gozar del derecho a poder participar en la determinación de sus condiciones laborales y a gozar de los mismos derechos que los trabajadores del sector privado, de las organizaciones sindicales del sector privado, ante lo cual se entiende incorporado el derecho de huelga. Eso respecto a esa pregunta. Después, ¿cuánto tiempo uno se puede manifestar paralizando la producción de un supermercado si no está de acuerdo con algo que el empleador está implementando, la reconversión o la polifuncionalidad? Bueno, eso depende de la fuerza del sindicato. Ahí eso es algo que evalúa la dirigencia, la asamblea, de su fuerza, de su posibilidad de resistencia. Siempre recomiendo, los sindicatos deben tener un fondo de huelga para ir en apoyo de los trabajadores y trabajadoras que les cuesta el dejar de recibir su remuneración. Bueno, la gran mayoría, si no recibimos nuestro sueldo no podemos vivir, y es por eso muy importante que siempre exista un fondo de huelga. ¿El empleador puede negar las vacaciones a un trabajador que no pertenece al sindicato que votó la huelga? No, no tiene motivo, salvo este general de eventualmente hubiese, pero la huelga no es un motivo para rechazar las vacaciones. A ustedes, después hay otra pregunta que relatan que les pidieron servicios básicos, me imagino que se refieren a los servicios mínimos. ¿Cómo funciona? Ya. Yo les decía que los servicios mínimos es una restricción al derecho de huelga porque implica que un porcentaje de la actividad productiva de la empresa no puede paralizar, porque se entiende que eventualmente se pueden generar daños a ciertos bienes jurídicos que el legislador quiere proteger. Ahora, acá hay algo muy importante. La empresa no puede pedir servicios mínimos porque sí, tiene que estar fundamentado en el resguardo de algunos de estos bienes jurídicos, que son, les voy a comentar cuáles son. Esto está en el artículo 359 del Código del Trabajo y señala que los servicios mínimos están destinados a resguardar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios. Entonces, cuando eventualmente en alguna empresa una huelga pueda generar un daño a la salud, por ejemplo, a la vida de las personas, imaginémonos las clínicas, los centros de diálisis, son ejemplos muy típicos donde sin duda es necesario resguardar un mínimo de actividad para evitar un daño irremediable al derecho fundamental de los usuarios de poder recibir una atención médica y no exponer ni poner en peligro su vida. Este es el ejemplo más típico. Entonces la empresa tiene que, cuando eleva la solicitud al sindicato de servicios mínimos, tiene que tener un fundamento en alguno de estos bienes jurídicos. No es porque sí, no, en cualquier huelga tienen que haber servicios mínimos. Y ahí el sindicato tiene que estar muy atento porque una vez que la empresa eleva esta solicitud, que tiene que hacerlo antes de 180 días de iniciar la negociación colectiva, el sindicato tiene un plazo para responder y eventualmente oponerse a la solicitud de servicios mínimos. El sindicato tiene que defender su derecho de huelga, porque los servicios mínimos va a implicar que la huelga no va a paralizar por completo, que no va a afectar íntegramente como se quisiera que afectase. Y por lo tanto hay que responder. Y si se está ante una solicitud
en un área donde no corresponde calificar servicios mínimos, o se están pidiendo servicios mínimos en un área donde sí corresponde, pero son muy excesivos, entonces hay que rechazar. Y si se rechaza la solicitud, la empresa tendrá que ir ante la Dirección Regional del Trabajo para pedir que sea el director regional el que vea y califique si corresponde o no que haya servicios mínimos y en qué porcentaje. Algo muy importante, que no quiero olvidarlo, de decirles es que los servicios mínimos son una garantía de determinados derechos fundamentales de terceros que el legislador ha querido resguardar ante el ejercicio del derecho de huelga. Todos los derechos fundamentales, incluidas la huelga, no son absolutos, admiten restricciones, pero estas restricciones vienen dadas para resguardar a terceros, en este caso son terceros ajenos al conflicto, que pueden ver en riesgo sus derechos fundamentales como la salud, la vida, eventualmente el acceder a insumos básicos, alimentos, etc. Ahora, nuestra legislación regula otro tipo de servicios mínimos, que son los servicios mínimos de seguridad y mantenimiento, que es una institución muy distinta que suele confundirse porque el legislador los trata en el mismo artículo 359 y por lo tanto los confunde. Servicios mínimos, entonces, los que yo les acabo de explicar, son aquellos que persiguen resguardar determinados bienes jurídicos o derechos fundamentales de terceros, que son ajenos al conflicto. Servicios mínimos de seguridad y mantenimiento permiten resguardar las instalaciones de la empresa, prevenir accidentes que puedan implicar un costo excesivo y que puedan significar para el empleador que una vez que termine la huelga, para él le sea muy costoso reanudar el proceso productivo. Y es muy distinto, porque en los servicios de seguridad y mantenimiento, lo que yo necesito, como su nombre lo indica, es simplemente un número reducido de trabajadores para evitar esos daños. Imaginémonos hornos que si se apagan, el costo va a ser muy alto y tienen que estar, entonces yo tengo que, el sindicato tendrá que proveer, en caso de que estén en huelga esos trabajadores, un mínimo de ellos para que mantengan. O otro ejemplo muy típico, las lecherías. Si nadie le saca la leche a las vacas, se van a morir. Perfecto, tendrá que haber alguien que saque la leche a la vaca. Pero para que no se muera, no para que la lechería siga produciendo. Esa leche después la regalaremos o eventualmente no sé qué pasará, se echará a perder. Los servicios mínimos como garantía de servicios esenciales para resguardar a terceros son servicios de funcionamiento. Un porcentaje de la actividad de la empresa va a seguir funcionando. Ahora, por pandemia, ¿se puede hacer huelga? Si su empresa no está con suspensión, claro que si puede haber negociación colectiva y puede haber huelga. Eventualmente, de común acuerdo, ustedes pueden postergar el inicio de la negociación colectiva. ¿La intervención de la que hablé es motivo para práctica antisindical? Sí, es motivo para práctica antisindical. Así se tiene que hacer. Pero la norma en caso de suscribir el piso de negociación no establece que debe existir un acuerdo en caso de bajar ese piso, claro, pero ustedes saben que en el contexto de una negociación donde no se pudo hacer efectiva la huelga, no, ¿qué acuerdo? Ahí no hay acuerdo, ahí hay voluntad de la empresa nomás. ¿La empresa puede contratar personal externo para la administración de las labores de los huelguistas? No. El principio es prohibición del reemplazo en huelga, muy claro, prohibición de reemplazo externo, queda muy claro, luego de la ley 20.940 que está completamente prohibido, salvo para la hipótesis de la subcontratación, donde la empresa principal sí puede recurrir a contratar directamente trabajadores o otra empresa contratista o subcontratista. ¿Puede un dirigente registrarse como integrante del servicio mínimo y luego hacer la huelga efectiva? Ahí, dentro de esta institución que yo les explico, de los servicios mínimos, está algo que se denomina como los equipos de emergencia, que son los trabajadores y trabajadoras que deberán cubrir estos servicios mínimos. Y estos equipos de emergencia son definidos por, cuando uno está en el proceso de calificación,
se define en términos generales cuántos trabajadores, qué competencias deben tener para cubrir X actividad que se estima esencial en la empresa para resguardar a estos terceros. Luego, cuando se inicia la negociación colectiva y se presenta el proyecto de contrato colectivo en una empresa donde se han calificado servicios mínimos, el empleador, cuando responde, entrega la propuesta de quienes deben integrar los equipos de emergencia. Y ahí nuevamente entonces el sindicato tendrá que responder si es que está de acuerdo o no está de acuerdo, y si no, tiene que resolver la Dirección Regional del Trabajo. Y entonces, no es que los trabajadores registren quiénes van a ser los que van a conformar el equipo de emergencia, no es una prerrogativa inicial del sindicato, sino que es de la empresa. Y ahí después luego tiene que verse y acordarse. Y si no hay acuerdo, Dirección del Trabajo. ¿Educación se considera un servicio que no debe parar? No. Ni en nuestra legislación, fíjense que la norma constitucional y que luego es regulado también en el Código del Trabajo respecto de los trabajadores que no pueden ejercer el derecho de huelga, señala que son aquellos que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. No está el rubro educación. Puede, en el sector privado, educación privada, colegios particulares privados, pueden sus trabajadores ejercer el derecho de huelga. En el sector público aplica lo mismo que ya les acabo de comentar. En el derecho internacional, tampoco sector educación se entiende como servicio donde los trabajadores no pueden ir a la huelga. Eventualmente sí puede admitir restricción a través de servicios mínimos. En el caso chileno, ¿sería factible pedir servicios mínimos? Yo les diría que de acuerdo a los bienes jurídicos que están protegidos, no, salvo en lo que dice relación con el servicio de alimentación. Pero que en el caso de la educación privada sabemos que los colegios no están obligados a dar servicio de alimentación y que por lo tanto no habría esa hipótesis. Frente a la existencia de servicios mínimos, ¿cómo asegurar la función de la huelga? Ahí mi respuesta será, esto tiene que ser antes cuando se está debatiendo sobre la eventual necesidad de servicios mínimos y su calificación, ahí hay que estar con asesores para que se garantice que efectivamente haya servicios mínimos donde tiene que haber, porque eventualmente queremos evitar un daño irremediable en ciertos bienes jurídicos que nos han parecido valiosos. La formulación de nuestro legislador es bastante amplia. Lo ideal hubiese sido, desde mi perspectiva, únicamente esto, restringirlo a aquellas áreas que pueden comprometer la vida, salud y seguridad de las personas, pero nuestro legislador de la ley 20.940, segundo gobierno de Michelle Bachelet, concertación o nueva mayoría, ellos optaron por ampliar los supuestos y universalizar los servicios mínimos. ¿Se puede forzar a los dirigentes sindicales? No, no se puede forzar, como les comento. Esto es parte de una propuesta que el empleador debe hacer cuando responde al proyecto de contrato colectivo, y ahí la Comisión Negociadora Sindical tiene un plazo de 48 horas para responder esa propuesta. Y dentro de la respuesta, claro está, por ejemplo, imaginémonos que la empresa incluye a un dirigente o a alguien de una comisión, imaginémonos que hay una comisión de comunicaciones que va a mantener viva la huelga, podrá justificar su negativa en que ese trabajador es clave para el movimiento huelguístico. Eventualmente, luego, la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es la que tendrá que resolver en caso de que no haya acuerdo. ¿Se puede bajar la huelga y tomar la última oferta? Claro. Los trabajadores que están inmersos, trabajadores y trabajadoras en la negociación colectiva y que han declarado la huelga y la han hecho efectiva, son los dueños de la misma. Fíjense que este año, sí, a principios de este año o finales del año pasado, ya tanta cosa no recuerdo bien, hubo un fallo muy importante respecto de los tripulantes de cabina de la TAM,
donde se debatía precisamente quién pone fin a la huelga. Si acaso el sindicato tenía la posibilidad de declarar el término de la huelga y solicitar la suscripción de la última oferta. Y los tribunales dijeron sí. Los titulares de la huelga son los trabajadores, por lo tanto ellos definen si van o no van, y ellos definen cuándo se le pone término. Después, estando los servicios mínimos suspendidos, una vez que está la resolución de la Dirección del Trabajo, ¿cuándo es el plazo para presentar el nuevo instrumento colectivo? Sí, ahí hay un tema bien relevante de lo que toca quien hizo esta pregunta, porque se supone que en la solicitud de los servicios mínimos se tiene que hacer 180 días antes de que se inicie la negociación colectiva. Y obviamente se tiene que tratar de que esto se acuerde antes de su inicio y que se cumplan los plazos de la negociación colectiva. Y ocurre que a la Dirección del Trabajo, que se le ha encargado el calificarlo cuando no hay acuerdo, y que ustedes saben es una institucionalidad que está la Dirección del Trabajo está muy alicaída, no le dan atribuciones, pero no se hace una nueva estructura, una unidad específica, etcétera. Reforzar esta institución, entonces hay lentitud y se pasan los plazos. Y la Dirección del Trabajo en sus dictámenes ha dicho que si eventualmente aún no está resuelta la calificación de los servicios mínimos, se suspende la negociación colectiva. Imagínense, por decreto de la Dirección del Trabajo en nuestro país, a raíz luego de esta reforma de la ley 20.940, hay muchas negociaciones colectivas suspendidas por decreto de la Dirección del Trabajo, lo cual es sin duda una afectación a la libertad sindical, puesto que si no hay resolución, entonces habrá negociación colectiva sin servicios mínimos, una huelga sin servicios mínimos. Pero acá la autoridad laboral lo que dijo fue no, se suspende. Y entonces el tema está en, luego que se resuelve la Dirección del Trabajo, ahí habría que estar no tengo a la vista ese dictamen para precisarles cuál es el plazo concreto, pero en este dictamen donde la Dirección del Trabajo concluye que cuando no se hayan calificado los servicios mínimos y se esté a puertas del inicio de la negociación, se suspende y ahí habría que ver cuál es el plazo que ellos mismos están dando, porque esto no es algo que esté en la ley, este es un criterio de la Dirección del Trabajo cuando se tenga que reanudar esta negociación o iniciarse más que reanudar. No sé si hay más preguntas, creo que ahí abordé todas las que me dejaron aquí en el chat. Hola, profesora, no. No hay más preguntas, las otras que hay son de servicios mínimos y eso lo vamos a ver la próxima clase. Aparte, estamos en el tiempo, así que nada, muy, muy agradecidos desde la escuela sindical por los comentarios. Ahora hay como 70, 80 personas viendo, 90, no sé bien, pero todos, muchos comentarios agradeciéndole, diciéndole que la clase estuvo muy buena, que muy buena profesora, muy, muy agradecidos todos y todas. Bueno, así que nosotros también en la escuela le extendemos los agradecimientos por siempre estar dispuesta a apoyarnos y a participar de las clases y todo. Y sí, no, gracias a ustedes. Que bueno, felicitarlos por la iniciativa y porque esto continúe y ojalá que siga esto así de la mano de los estudiantes de la Universidad de Chile. Sí. Así que un cariñoso saludo a todos los que vieron, a los trabajadores y trabajadoras, dirigentes y dirigentes, y espero que haya sido de utilidad. Sí, de mucha utilidad, sin lugar a dudas, más aún previo a un proceso constituyente donde vamos a tener que hablar de la regulación de la huelga, de la regulación de la negociación colectiva y de cómo ingieren finalmente los trabajadores en esos procesos de discusiones políticas y orgánicas de todo lo que se viene en adelante. Así que estas son herramientas que agradecemos y que todos y todas están agradeciendo ahora por los comentarios también. Así que muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes. De toda la escuela. Todo el éxito para su proyecto. Ya, muchas gracias. Ahora yo me voy a quedar un ratito más para dar una información general en torno a la próxima clase. Así que me despido de usted y nos estamos viendo para próximas clases futuras también.
Sí, que estén muy bien y muchos saludos a todas y todos. Que no Ya, se olviden lo importante que es levantarse el domingo e ir a votar. Ojalá apruebo convención constitucional. sí. Eso es muy importante que el domingo todas y todos quienes estén viendo acá participen y convoquen también a los distintos espacios de organización en los que están a participar este domingo del proceso constituyente. Y que Muchas el gracias. proceso constituyente, sí, y que el proceso constituyente no se agota con el mero voto, sino que este es un proceso que no nace de las élites políticas, sino que nace del pueblo movilizado y que dependerá de esa movilización que sea un proceso que vaya en directo interés de las grandes mayorías. Sí, eso es muy importante también. Finalmente, somos nosotros participando quienes vamos a dotar de contenido esto mismo y quienes podemos también desbordar y dar un poco vuelta los acuerdos entre cuatro paredes que se quieran intentar sacar. Y por eso la participación es muy, muy trascendental. Es un momento histórico, así que nada, nos sumamos a los llamados también. Ya, Muchas los dejo entonces, que estén bien. Chao. gracias. Ahora, respecto de la información general, primero, respecto del proceso constituyente en general, también nos interesaba referirnos muy brevemente como escuela sindical y frente a lo que es el plebiscito que se va a llevar a cabo este fin de semana, nosotros hacemos varias lecturas en torno al proceso mismo. Primero, hacemos una lectura crítica respecto del Acuerdo por la Paz que fue suscrito el 15 de noviembre del 2019. Creemos que fue una salida institucional pactada por partidos políticos y mediante el cual se intentó evitar el desborde del conflicto social y político que estaba marcando las movilizaciones. Enfatizamos que una forma de hacer política entre cuatro paredes no es una forma que nosotros adherimos, no es una forma que creemos que tiene que ser la pactada por las organizaciones populares. Y este acuerdo que fue pactado también fue pactado en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, militarización de las calles y miles de compañeros y compañeras con mutilaciones oculares que sufrieron violencia político-sexual, violencia durante las protestas, tortura y distintos mecanismos de violencia política, como también lo fue la prisión política que el día de hoy tiene a gran cantidad de personas presas por todo lo que fue el proceso movilizatorio, mientras otros partidos, paralelo a esto, firmaban un acuerdo entre cuatro paredes. Eso lo vemos de manera crítica, como también vemos como de manera crítica los límites que presenta este proceso constituyente, que están diseñados para limitar la participación de las y los trabajadores. Sin embargo, a pesar de todas estas limitantes, como escuela sindical, creemos que en la creación de una nueva constitución se pueden abrir espacios de discusión respecto de problemáticas que históricamente han sido abordadas por organizaciones sindicales, por organizaciones sociales, por organizaciones políticas también. Y el trabajo, la seguridad social, son materias que creemos muy necesarias abordar y que se encuentran íntimamente relacionadas con otros ámbitos de cómo organizamos la vida que no podemos dejar de lado, como lo es, por ejemplo, la regulación del agua, la situación que viven nuestras compañeras, compañeros migrantes en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito habitacional y el problema de la vivienda en Chile, que es un problema gravísimo, con muchos campamentos que no están regularizados, que no tienen acceso al agua, que son cosas vitales y que sí se pueden abordar en un proceso constituyente. Como escuela también tenemos claro que el deber de informar a las y los trabajadores que quieran incidir en el debate constituyente y por eso nuestra posición ante lo de que es el plebiscito es ir el domingo a votar a prueba y a votar convención constitucional. Entonces, siendo la escuela una organización que se articula y solidariza con las y los trabajadores de distintos rubros a lo largo del país, hacemos un llamado a participar de este proceso constituyente y a desbordar la institucionalidad. ¿Y a qué apuntamos cuando hablamos de desbordar la institucionalidad? Que es algo que mucha gente lo ha estado diciendo, es participar del proceso y asegurarnos que existe una representación popular en él, asegurarnos de que el pueblo sea el que esté participando y el que esté dando las directrices de cómo es que queremos organizar la vida, cómo queremos organizar la sociedad y cómo queremos organizar el derecho del trabajo, que en la actualidad ocupa una centralidad en cómo organizamos nuestras formas de relacionarnos y quedó muy de manifiesto en la pandemia. Así que eso, respecto del proceso constituyente, el domingo ir a votar a prueba, ir a votar convención constitucional
siempre teniendo presente que los cambios que nosotros requerimos son cambios estructurales, de fondo, que no solamente se agotan, como decía también la profesora, en el voto, sino que requieren activar los espacios, activar los territorios, activar nuestros sindicatos. Y eso es lo que nosotros apostamos como escuela. Así que eso respecto del proceso, el domingo, ojalá que puedan asistir con todas las medidas de cuidado necesarias, que no olviden su carnet y que no olviden que no se puede asistir con ropa que haga alusión a sus preferencias, porque eso puede significar que no puedan ir a votar. Respecto de la clase de la otra semana, va a ser sobre servicios mínimos, así que todas las preguntas que ustedes fueron mandando y que no se alcanzaron a responder, que fueron como 3 o 4, las vamos a ver en la otra clase, y esa clase va a ser el martes a las 19:30. ¿Cierto, Maro? No sé si está ahí, pero sí. Creo que es el martes a las 19:30. ¿A las 19? A las 19, perdón, siempre me pasa lo mismo. El martes a las 19 horas, ¿ya? Va a ser la clase de servicios mínimos. Así que eso, vamos con todo por la prueba, como dicen por el chat, y nos vemos el martes entonces. Cuídense mucho y recuerden que la única vía de solución siempre va a ser la organización de la clase trabajadora. ¡Chao!